Otra posibilidad de combinar sucesos es cuando son sucesos mutuamente excluyentes. Eso de combinar es una forma de decir, de analizar problemas donde aparecen varios sucesos que los puedo considerar favorables o no, son los sucesos mutuamente excluyentes. ¿Qué significa? Bueno, que si se da un suceso, no se puede dar otro. Por ejemplo, si yo tiro un dado y pretendo, para mí, calcular la probabilidad de que sea 5 o que sea 4, con arrojar el dado una sola vez, esos sucesos son mutuamente excluyentes, porque o sale el 4 o sale el 5. No tengo un dado que tenga dos caras para arriba al mismo tiempo. ¿Está? Precisamente los sucesos mutuamente excluyentes no son sucesos independientes. Otra forma de anotar esto de los sucesos mutuamente excluyentes es hablar de la probabilidad de que ocurra un suceso y la probabilidad del suceso complementario. Puede que ocurra un suceso y puede que no ocurra ese determinado suceso favorable para mí. La suma de estos dos es 1. A veces se anota así, P más Q igual a 1, donde Q es la probabilidad complementaria. A mí esta anotación mucho no me gusta, prefiero esta, porque Q lo voy a usar, o quizás no lo use para evitar confusiones. Por ejemplo, sucesos mutuamente excluyentes es, tiro una moneda, sale cara o sale seca. Esos son mutuamente excluyentes. Si A y B son sucesos mutuamente excluyentes, la probabilidad de que ocurra A y que ocurra B al mismo tiempo es 0 por la propia definición de esto. ¿Sí? Ahora, la probabilidad de que ocurra uno u otro, la probabilidad alternativa, la probabilidad de A o B, ahí es distinto. Es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Vamos con un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 3 o 5 al tirar un dado tradicional? Y tiro un dado. ¿Cuáles son los sucesos favorables para mí? 3 y 5, o sea, tengo 2 sucesos sobre un total de 6 posibilidades. Esto es un tercio. ¿Cuál era la probabilidad de sacar un 3? Un sexto. La probabilidad de sacar 5, un sexto. Si yo sumo estos dos, tengo en la suma la probabilidad de A y B, no, A o B es igual a 2 sextos, o sea, un tercio. Si yo quiero graficar sucesos mutuamente excluyentes en esos diagramas de Venn, lo puedo hacer así. Si este es mi conjunto universal, esto es la probabilidad de P, o los sucesos favorables. El complementario, precisamente, es lo que está afuera. También lo puedo hacer así. Supongamos que esto es los sucesos A favorables, el resto son los no favorables. Hay varias formas. Ahora vamos a hablar de... Estos son sucesos complementarios. Si son simplemente mutuamente excluyentes, estos son mutuamente excluyentes y complementarios. ¿Por qué? Porque uniendo todos los sucesos obtengo el espacio muestral o el referencial. Ahora, sucesos simplemente que se excluyan entre sí son dos conjuntos separados, disjuntos, sin posibilidad de que tengan algo en común. Un concepto muy importante acá es el de grupo cerrado o completo de sucesos mutuamente
excluyentes. Si yo tengo que los sucesos A como conjunto, unidos a los B, unidos a los C y unidos a los D, coinciden con el conjunto universal y entre sí son mutuamente excluyentes, esto es un grupo cerrado. Porque uniendo todos esos sucesos, cubro todas las posibilidades. Entonces, la suma de las probabilidades de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C más la probabilidad de D, esto da 1. Porque no hay otra posibilidad. Y esto hay que usarlo mucho para saber si las distribuciones de probabilidades que nosotros vamos a ir armando están bien o tienen algún error grave, por así decirlo. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Vamos a hacer un ejemplo sencillito parecido al del video anterior de sucesos independientes, porque ya en ese video habíamos incluido el concepto de sucesos mutuamente excluyentes. Supongamos que a mí me dicen que en un conjunto de habitantes una parte tiene televisión por cable. Esto es el 30%. Y no tienen televisión por cable es el 70%, 0,7. O sea, entre sí se excluyen y la unión de ambos tiene que ser universal. Y además me dicen que una parte tiene cable, internet por cable, y esto es el 40%, y otra parte no tiene internet por cable, esto es el 60%. Si a mí me preguntan cuánto es la porción o la proporción de gente que tiene televisión por cable e internet por cable, puedo hacer la multiplicación de esto por esto. Fíjense, 0,3 por 0,4. ¿Cuál es la proporción de los que no tienen televisión por cable y tienen internet por cable? 0,7 por 0,4. Y así podría completar esto, y si sumo todo me tiene que dar 1. Esto no es otra cosa que lo que yo hice en el video anterior de multiplicar estos binomios de probabilidades complementarias entre sí y decir que esto es 1. Y esto me da una distribución de probabilidad, siempre y cuando la suma obviamente de estos sea 1.